Mezclas. Se generan mediante la unión de dos o más elementos o compuestos. Cada sustancia conserva sus características individuales, ya que se tiene una unión física y no se lleva a cabo reacción alguna. Las mezclas que predominan en la naturaleza son disolución, suspensión y coloide. El concepto de mezcla se aplica normalmente cuando las sustancias que se unen se encuentran en el mismo estado de agregación. Por ejemplo, gas-gas. El aire es una mezcla de oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y dióxido de carbono principalmente. Pero en esta mezcla agregaremos helio. Después tenemos con el mismo estado de agregación de la materia líquido-líquido, por ejemplo, la elaboración de una bebida. Y una mezcla sólido-sólido puede ser sal y pimienta. Pero también gas líquido, sólido líquido. Las mezclas formadas con estos estados de agregación pueden ser homogéneas o heterogéneas. Mezclas homogéneas. Disoluciones. Las características de las disoluciones es que la sustancia que se encuentra en menor cantidad, soluto, con respecto a la que está en mayor cantidad, disolvente, se disgrega a nivel molecular. Esto es, cada molécula de soluto es rodeada por moléculas de disolvente, y como esto se encuentra a nivel molecular, no se observa ni siquiera con un microscopio, por lo que la disolución es homogénea y además normalmente se tiene una fase. La fase es cualquier parte del sistema que tiene propiedades y composición uniforme. En este ejemplo tenemos una sola fase, pero en este otro hay dos fases. Por lo tanto, esta no es una disolución. Las fases pueden ser sólido, líquido y gas. Un ejemplo de una disolución es el bronce. Es la aleación de estaño y cobre. Presenta una sola fase. Aquí un ejemplo de una disolución líquida. Presenta una sola fase. Disolución gaseosa. El perfume de una rosa se disgrega en el aire y presenta una sola fase. Mezclas heterogéneas. Son aquellas en la cual la composición y propiedades específicas son diferentes en cualquiera de sus partes, o sea, que se pueden diferenciar algunos componentes de la mezcla y normalmente contienen más de una fase. Los límites que separan a las fases se le conoce como interfases. Suspensión. La suspensión es una mezcla heterogénea, debido a que la fase dispersa, o sea, la fase que se encuentra en menor cantidad, con respecto a la fase dispersora, sustancia que se encuentra en mayor cantidad, no se disuelven, y las partículas se pueden observar a simple vista. En este caso, la fase dispersa es la piedra, ya que se encuentra en menor cantidad, y la fase dispersora, el agua. Un ejemplo de suspensión es agua y aceite. Las partículas no se disuelven y se pueden observar a simple vista. Otro ejemplo es agua con tierra. La fase dispersa es la tierra, ya que se encuentra en menor cantidad, y la fase dispersora, el agua. Otro ejemplo de suspensión es el rocío de la mañana. Los coloides son una transición entre las disoluciones homogéneas y las suspensiones heterogéneas. Sus propiedades físico-químicas son diferentes. Por ejemplo, en la disolución, el tamaño de la partícula es de entre 0.5 nanómetros y 1 nanómetro. En las suspensiones, el tamaño de la partícula es mayor a 100 nanómetros. Y en los coloides es mayor a 1 nanómetro, pero menor que 100 nanómetros. Por eso es una transición entre las disoluciones homogéneas y las suspensiones heterogéneas. Los coloides son mezclas heterogéneas. El nombre de coloide proviene de la raíz griega kolas, que significa que puede pegarse. Este nombre se refiere a una de las principales propiedades de los coloides, donde las moléculas de la fase dispersa se aglutinan como un racimo de uvas formando las partículas coloidales, las cuales se disgregan en la fase dispersora. Propiedades de los coloides.
gran superficie de contacto entre las dos fases. Por ejemplo, aquí tenemos carbón y carbón activado. El carbón activado tiene gran superficie de contacto con el aire, ya que las partículas son muy pequeñas y muchas de ellas están en contacto con el aire, a diferencia del carbón, ya que es demasiado grande. El efecto Tyndall es el fenómeno físico que causa que las partículas coloidales sean visibles al dispersar la luz. Otra propiedad de los coloides es que las partículas no sedimentan. Tampoco se pueden filtrar debido a que el tamaño de las partículas es demasiado pequeño. El movimiento browniano es el movimiento aleatorio que se observa en las partículas que se hallan en un líquido o en un gas, como resultado de choques contra las moléculas de dicho líquido o de dicho gas. En este ejemplo tenemos una partícula de polvo colisionando con partículas de gas, generando un movimiento aleatorio.